¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros ayer, cuando empezó Esteban a exponer lo que escribe Marx en el Capital, en el capítulo 1, desarrolló que era la mercancía, que era el valor de uso, el valor de cambio, después la definición que da Marx, cuando redefine, dice que en realidad la mercancía es valor de uso. Y valor, bueno, y la dualidad que contenía el trabajo de las mercancías, que es ese aspecto contradictorio que veíamos ayer. En el acápite 3 del capítulo 1, lo que hace Marx es explicar el desarrollo de la forma del valor. Bueno, no sé, ustedes habrán visto, si no yo le hago como un mapeo. Marx, en ese desarrollo de la forma del valor, va a plantear como 4 momentos, si se quiere, de la explicación, ¿no? Que va a ir de la forma simple del valor a la forma total o desplegada del valor, a la forma general del valor, hasta llegar a lo que quiere explicar en este acápite, que es el dinero, ¿no? Que es la forma más desarrollada del valor. Entonces Marx va a empezar con la forma simple del valor. Y en la forma simple del valor, Marx va a plantear que bueno, hoy se me quemaron los papeles, no tengo carpintero, el ejemplo que está ahí es el de las 20 varas del lienzo y igual una chaqueta. Entonces Marx va a explicar qué es lo que está contenido en esa... ¿Se escucha? Qué es lo que está contenido en esa relación, y va a plantear que esa relación hay 2 polos en esa expresión, ¿no? En esa 20 varas de lienzo igual una chaqueta, y uno de los polos va a decir que actúa como forma relativa del valor, y el otro polo va a ser la forma de equivalente, que en principio Marx va a definir que la forma relativa del valor son las 20 varas de lienzo y la forma de equivalente es la chaqueta. Bueno, a partir de decir esto va a tratar de explicar qué es lo que hay detrás de esa forma relativa del valor, es decir, en principio dentro que hay en las 20 varas de lienzo, ¿no? Que es una cosa que Marx va a decir que es contingente, pues después de esas 20 varas de lienzo puede ser una chaqueta o cualquier otra mercancía. Entonces, en la forma relativa del valor, Marx va a decir que hay una determinación cualitativa y que hay una determinación cuantitativa, ¿no? Cuando plantea que hay una determinación cualitativa, Marx lo que va a hacer es, si se quiere, recapitular de un modo nuevo lo que ya había planteado en relación a cuál es el contenido del valor, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Entonces lo que va a decir es que en el contenido cualitativo, lo que hay detrás de las mercancías y ese intercambio mercantil simple es una cualidad común, y esa cualidad común, bueno, tiene que ver con el proceso de abstracción. Uno se abstrae de los trabajos concretos, ya sea el trabajo textil que produce las 20 varas de lienzo, el trabajo del sastre que produce la chaqueta, y lo que encuentra una sustancia común que es trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario. Y a posteriori va a definir que hay una determinación cuantitativa, es decir, si hay un sustrato común, que es el trabajo, es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es lo que uno encuentra detrás de la igualación entre 20 varas de lienzo y una chaqueta, al mismo tiempo esa cualidad tiene que estar cuantitativamente determinada. Es decir, que no se intercambian de manera arbitraria 20 varas de lienzo y una chaqueta, sino que detrás de ese intercambio va a haber una determinación cuantitativa. Hay una sustancia común, una cualidad común, pero que está cuantitativamente determinada. Bueno, esto es medio complejo de ir entendiendo, pero vamos a tratar de, con el ejemplo, ver si se comprende mejor. Y bueno, no sé si ustedes han visto, Marx se detiene a analizar qué es lo que ocurre cuando varían las fuerzas productivas, ¿no? Que
producen lienzo y que producen chaqueta. Yo tengo anotado, es más o menos por la página 66, 67, donde Marx se detiene a analizar qué es lo que ocurre cuando varían las fuerzas productivas que producen lienzo y que producen chaquetas. Y Marx va a plantear que hay cuatro posibilidades. Dice que hay una posibilidad que las fuerzas productivas que producen chaquetas queden invariables, que no haya cambios, y que varíe las fuerzas productivas que tienen presente las fuerzas productivas, ¿no? Ayer lo vimos, ¿no? Que eran como la potencia del trabajo, y Marx da algunos elementos que Esteban describió, que tiene que ver con la destreza media de los obreros, el nivel de maquinización del proceso productivo, el nivel de organización también del proceso productivo. Bueno, todo ese conjunto de cosas da cierta potencia al trabajo, y Marx dice que las fuerzas productivas son esas. A medida que avanza las fuerzas productivas, es lo que decíamos ayer, se abaratan las mercancías. Las mercancías contienen cada vez menos tiempo de trabajo. Entonces Marx dice que si se mantiene invariable las fuerzas productivas que producen chaquetas y varían las fuerzas productivas que producen lienzo, lo que va a ocurrir es que la relación de intercambio, ese aumento de las fuerzas productivas que producen lienzo, se va a expresar en la relación del intercambio. O sea, si uno tiene que las fuerzas productivas que producen lienzo, el ejemplo son 20 varas de lienzo, y uno dice, bueno, eso tiene una hora de trabajo y una chaqueta tiene una hora de trabajo. A medida que aumentan las fuerzas productivas que producen lienzo, si el lienzo se produce en la mitad del tiempo, 20 varas de lienzo se van a producir en 30 minutos, en media hora de trabajo. Entonces, si las condiciones de producción en el sector chaquetas se mantiene invariable, lo que va a ocurrir es que ahora se van a ofrecer más varas de lienzo por la misma cantidad de chaquetas. O sea, antes se producían 20 varas de lienzo en una hora, ahora se producen 40 varas de lienzo en una hora o 20 varas de lienzo en 30 minutos, por lo cual se van a ofrecer en el intercambio 40 varas de lienzo por una chaqueta. Entonces lo que dice Marx es que el cambio en las fuerzas productivas que producen lienzo o en el cambio de las fuerzas productivas en la forma relativa del valor se expresan como un incremento de lo que se ofrece de esa mercancía en el intercambio en relación a la mercancía equivalente, o en este caso chaqueta. Hay una segunda posibilidad de movimiento, de variación de las fuerzas productivas, que es que se mantenga inalterado el valor, las fuerzas productivas que producen lienzo, y varíe las fuerzas productivas que producen chaquetas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dice Marx, si se duplica, por ejemplo, las fuerzas productivas que producen chaquetas, antes una chaqueta se producía en una hora, ahora una chaqueta se va a producir en 30 minutos. Si estamos en el caso donde en el lienzo no ocurrió nada, va a manifestarse eso como que 20 varas de lienzo antes compraban una chaqueta porque tienen una hora de trabajo, ahora 20 varas de lienzo van a comprar 2 chaquetas porque las chaquetas se producen más rápido, tienen menos tiempo de trabajo contenido. Bueno, y después incorpora otras... ¿se escucha bien? Incorpora otras posibilidades de variación. Yo siento como que se escucha raro, pero si usted... Bueno, perfecto, se escucha mejor para ese lado, bien. Y después Marx plantea que pueden variar las fuerzas productivas tanto en el sector de chaquetas como en el sector de lienzo. Entonces, ¿qué ocurre? Si se duplican las fuerzas productivas en ambos sectores, uno va a tener que se van a seguir intercambiando 20 varas de lienzo por una chaqueta, ¿no? Y después plantea una cuarta posibilidad, dice que pueden variar
las fuerzas productivas que producen lienzo y chaquetas en un sentido o en otro, es decir, que pueden aumentar o pueden retroceder, por ejemplo, porque se agotan los recursos naturales y cuesta más conseguir algodón o alguno de los materiales necesarios para la producción, y pueden variar en un sentido o en otro y no necesariamente tienen que variar en las mismas proporciones. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto cuando aumentan las fuerzas productivas que producen lienzo, entonces se pasan a ofrecer 40 varas de lienzo en vez de 20 por una chaqueta, como cuando se encarece, podría ser las chaquetas, por ejemplo, porque se agota las fuentes de algodón, si es que se pudieran agotar, va a ocurrir lo mismo. Digamos que se hace más difícil producir chaquetas. Entonces, chaquetas, en vez de producirse en 1 hora, se van a producir en 2 horas. No como el ejemplo que yo había dicho antes, que se reduce el tiempo de la chaqueta de 1 hora a 30. Digamos que ahora es más difícil producir chaqueta, y chaqueta, en vez de llevar 1 hora de trabajo, llevan 2 horas de trabajo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que ahora las chaquetas se van a intercambiar en una relación de 40 varas de lienzo por una chaqueta. Porque 40 varas de lienzo tienen 2 horas de trabajo y una chaqueta va a tener 2 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque es más difícil producir chaquetas. Yo no sé si se entienden de todos los ejemplos, pero la idea que está detrás, yo lo quería repasar. Sería bueno que se entiendan los ejemplos, pero más allá de la comprensión estricta de los ejemplos, es muy importante esto que plantea Marx sobre la variación de las fuerzas productivas del trabajo y sobre la determinación cuantitativa de la forma relativa del valor, porque lo que va a decir, en términos sintéticos, es que las variaciones en las fuerzas productivas no se van a expresar de manera directa en el terreno del intercambio. Uno tenía que, tanto cuando se abarataba el lienzo, pasábamos de una relación de 20 varas de lienzo a una chaqueta, que es la relación de intercambio original. Cuando se abarata el lienzo, uno pasa a 40 varas de lienzo igual a una chaqueta. Pero lo mismo ocurre cuando se encarecen las chaquetas. Si se encarecen las chaquetas y con el lienzo no pasa nada y las chaquetas se producen en 2 horas, la relación de intercambio va a variar de la misma forma. Se van a ofrecer 20 varas de lienzo por 2 chaquetas. En un caso, en el primero, porque se produce lienzo más barato. En el otro caso, en el segundo, porque se encarecen las chaquetas. Entonces, lo importante de todo esto es que lo que ocurre en el ámbito de la producción, en el ámbito de la objetivación de valor, de la incorporación de valor en las mercancías, no se manifiesta de manera directa en el terreno del intercambio, ¿no? Bueno, esto es un primer... en un caso aumenta el valor de una mercancía, que es, en el primer caso se abarata el valor de una mercancía, que es el lienzo. En el segundo caso se encarece el valor de una mercancía, que es la chaqueta. Ahora, cuando uno ve eso en el intercambio, no puede interpretar de manera directa qué es lo que ocurrió en el terreno de la producción. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es muy importante porque a medida que Marx va a ir desarrollando, después nosotros en realidad lo que queremos llegar es a la forma dinero, y después cómo se expresan las mercancías en esa forma de dinero, en el precio. Entonces, ya cuando uno analiza en términos simples la forma de valor, es decir, la relación de intercambio entre 2 mercancías, ve que hay una posibilidad de que lo que está ocurriendo en el terreno de la producción no se manifieste de manera directa en el terreno del intercambio, si se quiere, o en el terreno de la circulación de mercancía. Entonces, para mí ese es un elemento muy importante, que los cambios en el ámbito de la producción, en las condiciones de producción, en las fuerzas productivas, no se van a manifestar de manera directa en el terreno de la circulación o del intercambio, ¿no? Ya sí. Bueno, y después Marx va a plantear que la forma de equivalente es la forma en la cual una mercancía es directamente intercambiable por otra mercancía, ¿no? Va a plantear que la forma relativa del valor, ¿no? En este caso, las 20 varas de lienzo tienen un
papel activo, dice Marx, y la chaqueta o la chaqueta tiene un papel pasivo, ¿no? Y lo que va a decir que la chaqueta presta su cuerpo para que se exprese el valor de otra mercancía, ¿no? Que en este caso son las 20 varas de lienzo. Pero uno puede invertir, si quiere, la relación y decir que una chaqueta igual 20 varas de lienzo, ¿no? Marx dice que eso es totalmente contingente, como aleatorio, que sean 20 varas de lienzo igual una chaqueta o una chaqueta igual 20 varas de lienzo. Pero a medida que una mercancía ocupa el rol de equivalente, después vamos a ir, a medida que lleguemos al dinero, se le va adquiriendo características particulares, ¿no? Entonces, en principio, cuando uno analiza la relación simple entre dos mercancías, dice Marx que esa forma equivalente, en este caso la chaqueta, va a adquirir algunas características particulares. Y Marx dice que eso que indica 3 características particulares que tiene la forma de equivalente. Yo creo que por la página 69, más o menos, a ver si es así, indica la primera particularidad o característica de la forma de equivalente, la página 69, ¿no? Y va a decir que el valor de uso de la mercancía chaqueta, ¿no? De la mercancía que ocupa el rol de equivalente, se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor, ¿no? Y entonces, yo no estoy leyendo textual, estoy leyendo lo que yo me escribí. Y dice, la forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor. Y por ahí va a decir que dice, ese quid pro quo, que es tomar una cosa por otra, dice, solo ocurre en el marco de esta relación. Bueno, esto que es muy difícil de entender así de manera directa, lo que está queriendo decir Marx, entiendo yo, es que a medida que una mercancía ocupa el rol de equivalente en la relación de valor entre dos mercancías, la característica de chaqueta, que sería, no sé, abrigar, no sé, o estética, puede ser el valor de uso de la mercancía, digamos, que es abrigar a una persona, de la mercancía chaqueta, en este caso es como que va quedando de lado y va adquiriendo relevancia un valor de uso particular, que es esto que Marx dice que presta el cuerpo para que se exprese el valor de otras mercancías. Y en este sentido, por eso Marx dice que hay un quid pro quo, porque ese valor de uso particular de la mercancía chaqueta, al menos en esta relación particular, va a ser que es el cuerpo que presta... ¿Se escucha? Hola, hola. Ahí está bien, bueno. Está bien. Entonces la mercancía chaqueta presta su cuerpo para que se exprese el valor de otra mercancía, que es el lienzo, y por eso Marx dice que se da ese quid pro quo. Va a aparecer, dice Marx, dice que el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. O sea, el valor de uso de la chaqueta ya no va a ser abrigo, sino que va a parecer como que es valor en sí mismo, ¿no? Entonces por eso Marx dice que es tomar una cosa por otra, porque la chaqueta es una mercancía como cualquier otra y solo expresa valor en tanto tiene tiempo de trabajo incorporado, como decíamos, en esa relación de valor entre 20 varas de lienzo y una chaqueta, en principio, sin que varíen fuerzas productivas ni nada, lo que hay detrás siempre es una hora de trabajo, ¿no? Al menos en el ejemplo este que estamos tratando. Bueno, y al final de la página 70 Marx dice, ahí sí, lo digo textual, dice, la chaqueta en la expresión del valor del lienzo simboliza una propiedad supranatural de ambas cosas. Dice, su valor, algo que es puramente social, ¿no? Entonces, esa característica que es social, porque lo que se da cuando hay intercambio de mercancías es una relación social, ¿no? Ayer ya Esteban explicó la división social del trabajo, etcétera. Lo que hay es una relación social, una división social del trabajo detrás de ese intercambio de mercancías, pero no obstante lo cual, por eso el quid pro quo, Marx va a decir que esa mercancía particular que ocupa el lugar de equivalente va a parecer que es
valor en sí mismo, ¿no? que expresa su contrario, su valor y no su valor de uso. Después, bueno, esta es una primera particularidad, dice Marx. El valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. Esta particularidad, después cuando lleguemos al dinero, vamos a ver que va a expresar hasta el final esta contradicción o este quid pro quo que dice Marx, que es tomar una cosa por otra. Después dice que hay una segunda particularidad de la forma equivalente, que es, creo que está por la página 72. Como dijo Paula ayer, la idea no es hacer interpretación del texto, pero voy guiando para que sepan por dónde andamos. Dice, el cuerpo, y de vuelta, esto no es textual, sino que es lo que yo tengo anotado, dice, el cuerpo de la mercancía presta servicios de equivalente, cuenta siempre como encarnación de trabajo abstractamente humana y en todos los casos es el producto de un trabajo determinado, útil, concreto. Dice, este trabajo concreto pues se convierte en la expresión del trabajo abstractamente humano, ¿no? En su contrario, o sea, un trabajo concreto, que es el trabajo del sastre que produce chaquetas, se va a convertir en la expresión de lo contrario, del trabajo abstractamente humano. Todo esto todavía parece medio metafísico, yo no sé si voy a lograr que se entienda, pero después vamos a tratar de que se clarifique un poco más. Y por último hay una tercera característica o peculiaridad que tiene la forma de equivalente, dice Marx, es que el trabajo privado adopta la forma de su contrario, del trabajo bajo la forma directamente social, ¿no? Es decir, Marx, yo creo que de distintas formas toma distintos aspectos de lo que venía definiendo antes. Definió la mercancía como valor de uso y valor de cambio, entonces va a plantear cómo esa contradicción de la mercancía, ¿no? Esa doble condición se va a manifestar también en la relación de intercambio. Entonces por eso la primera particularidad dice que el valor de uso se convierte en la forma que se manifiesta su contrario, el valor, la primera particularidad. Después se acuerdan que Marx dice que hay que considerar el trabajo en un doble aspecto, el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Entonces la segunda particularidad de la forma de equivalente es que el trabajo concreto del sastre, en este caso, se va a convertir en la expresión de su contrario, el trabajo abstractamente humano. Y la tercera, estoy recapitulando, es que un trabajo privado particular se convierte en expresión del trabajo social, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, es complicado. Sí, al final. Bueno, entonces Marx dice que cuando analiza en su conjunto, dice la forma simple de valor, en su conjunto, ahí por la página 74, va a decir una cosa así como que a medida que el intercambio tiene lugar en esta forma simple del valor, ya lo que se empieza a ocurrir, que en algún sentido ya lo decíamos ayer con la dualidad del trabajo contenido en las mercancías, es que la antítesis o la contradicción o la doble carácter de la mercancía se va a ir extendiendo, ¿no? Se va a ir apareciendo en el ámbito ya no solo de la producción de mercancías, sino en el ámbito de la circulación. Después vamos a ver si se entiende mejor, pero como que la contradicción interna de la mercancía se va desplegando cada vez más y va como tomando todo el cuerpo social. En principio, al nivel que estamos ahora, del análisis de dos mercancías particulares. Bueno, Marx dice que esta forma simple del valor es insuficiente, ¿no? Porque permite analizar el intercambio de solo dos mercancías. Entonces, para que podamos avanzar en el análisis de la forma del valor, lo que va a plantear Marx es que esta forma simple se tiene que desplegar ya no solo al análisis de dos mercancías particulares, sino al análisis del conjunto de las mercancías. Y entonces va a como a elevarse un nivel más en la explicación o en la comprensión de la forma del valor, y va a plantear una segunda forma del valor que Marx la llama la forma total o desplegada
del valor, ¿no? Teníamos la forma simple del valor, Marx dice que tiene dos polos, la forma relativa y la forma de equivalente, y ahora va a pasar de la forma simple a la forma total o desplegada del valor. ¿Por qué? Porque va a decir que la forma simple es insuficiente para, bueno, para llegar a lo que quiere llegar, que es a explicar qué es el dinero, ¿no? Entonces, en la forma total o desplegada del valor, no sé si ustedes tienen presente, pero Marx plantea que pone como varias cosas, pone 20 varas de lienzo igual una chaqueta igual X cantidad de hierro, X cantidad de trigo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces lo que dice Marx, que en la forma total o desplegada, el trabajo, que en el capitalismo es trabajo social, aparece o se muestra por primera vez como una gelatina de trabajo humano, ¿no? Como un todo de trabajo humano. Entonces, en esa forma total o desplegada, de vuelta, cuando uno tiene 20 varas de lienzo igual una chaqueta, igual X cantidad de kilos de trigo, X cantidad de kilos de hierro, etcétera, etcétera, con todas las mercancías del mundo, de las mercancías existentes en determinado momento histórico, lo que va a manifestarse es que detrás de cada una de esas relaciones de intercambio hay tiempo de trabajo socialmente necesario. Si uno dice 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, es porque eso llevó una hora de trabajo en cada uno de los casos, y X cantidad de trigo lleva una hora de trabajo, y X cantidad de hierro lleva una hora de trabajo. Es decir, que el trabajo se muestra como una gelatina de trabajo, se muestra como trabajo social. Y lo que dice Marx ahí, que todas las mercancías que uno ubica en los iguales que van detrás del lienzo, de las 20 varas del lienzo, actúan como equivalente del lienzo. Pero al actuar todas esas mercancías, es decir, una chaqueta, trigo, hierro, no sé, uno podría incorporar otras cosas, como equivalentes de las 20 varas del lienzo, lo que ocurre es que hay muchas expresiones del valor, hay muchas mercancías que expresan su valor para que el lienzo exprese su tiempo de trabajo socialmente necesario, el tiempo de trabajo que tiene contenido, ¿no? Lo que llevó su producción. Entonces Marx va a plantear que eso tiene dos problemas. La forma total, yo ya había dicho, la forma simple del valor, ¿no? Marx dice que tiene un problema, que es insuficiente para explicar el valor, o a lo que quiere llegar, que es el dinero. La forma total o desplegada del valor, Marx dice que tiene dos problemas. Dice que carece de unidad y carece de término, ¿no? ¿Qué quiere decir Marx cuando dice que carece de unidad y que carece de término? Es eso, las 20 varas de lienzo tienen múltiples expresiones equivalentes. Puede ser 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o 20 varas de lienzo igual a X kilos de trigo, 20 varas de lienzo igual X kilos de hierro. Es decir, que hay múltiples expresiones de valor, ¿no? Entonces, no hay unicidad, ¿no? Entonces, Marx dice dos problemas de la forma total o desplegada: carece de unidad y carece de término. No hay unidad única de expresión del valor. El lienzo expresa su valor en múltiples mercancías, ¿no? Y por otro lado dice que carece de término. ¿Y por qué dice que carece de término? Uno podría invertir la relación y poner al lienzo como equivalente y dejar a otra X mercancía como forma relativa del valor. Pero lo que dice Marx, que cada vez que aparece una nueva mercancía en el mundo de la mercancía, esa nueva mercancía necesita expresar su relación de valor en relación a todas las preexistentes, y las preexistentes tienen que redefinir su relación de valor en relación a la nueva que aparece en el mundo de las mercancías. Eso es que carece de término, es decir, cada mercancía nueva que aparece necesita definir su valor en relación a todo el resto de las preexistentes, y las preexistentes tienen que redefinir su valor en relación a una nueva mercancía, ¿no? Eso sería como un mundo, si se quiere, no sé si está bien, pero se parece a un mundo de trueque generalizado, ¿no? Entonces, entonces Marx dice, la forma simple del valor tiene un problema que es insuficiente. La forma total o desplegada plantea que tiene dos problemas: carece de unidad, no hay referencia única de valor,
y carece de término. O sea, no termina nunca, es infinita la operación de definir el valor de las mercancías en relación a otras mercancías, porque cada mercancía nueva obliga a establecer nuevas relaciones o proporciones de intercambio. Bueno, ¿cómo se resuelve el problema de carecer de unidad y de término? Marx va a decir que se va a resolver en la forma general del valor, ¿no? En la forma general del valor, bueno, Marx ahí da unas vueltas de la mercancía, creo que al lienzo lo deja del lado del equivalente, ¿no? El lienzo, que era la forma relativa del valor, dice, si uno lo da vuelta y lo pone como equivalente, puede actuar como equivalente, se quiere, general de todas las mercancías. Entonces, no sé si tienen presente que pone una lista de mercancías, pone como un corchete igual a... ¿Un corchete o es corchete? Una llave, no es un corchete, perdón. Parece que estudiaron mucho, dice Paul. Bueno, entonces en la forma general del valor, Marx va a decir que se va a resolver esto. Ahí por la página no sé cuánto, dice, las mercancías representan ahora su valor de manera simple, porque lo representan en una sola mercancía, creo que la página 79, 80. Y dice, lo representan de manera simple porque lo representan en una sola mercancía, y dos, lo representan de manera unitaria porque reflejan su valor en una sola mercancía. Su forma de valor es simple y común a todas, es decir, que aparece un equivalente general para todas las mercancías. Aparece, no, después vamos a ver cómo aparece, una mercancía particular que presta su cuerpo, su valor de uso, para que el resto de las mercancías expresen su valor, ¿no? Y Marx, yo ahora no me acuerdo si justamente en estas páginas, pero destaca en muchas partes, cuando va desarrollando las formas del valor, que una mercancía ocupa el lugar de equivalente, ¿no? Que en un momento es la chaqueta, pero ahora pasa a ser el lienzo, es en alguna medida contingente. Después vamos a ver por qué en alguna medida y no absolutamente contingente. Es contingente porque hay distintas mercancías que pueden ocupar el lugar del equivalente general, ¿no? En este caso va a ser el lienzo. Bueno, no sé si está puesto ahí, bueno, pero en la historia hay distintas mercancías que cumplieron el rol del dinero, ¿no? Entonces Marx plantea en muchos momentos que es contingente que una mercancía ocupe el rol de equivalente general. Bueno, en ese caso va a ser el lienzo, pero Marx después va que es, claro, Pablo me dice, no sé si se entiende, que es contingente quiere decir que así como el lugar de equivalente general al principio, bueno, el lugar de equivalente singular al principio lo ocupaba la chaqueta, ahora el lugar del equivalente general lo ocupan las 20 varas del lienzo, ese lugar lo puede ocupar cualquier otra mercancía. Y de hecho, en el transcurso de la historia hubo muchas mercancías que ocuparon, fueron dinero, que tuvieron rol de dinero, ¿no? O función de dinero. Bueno, ahora Marx dice que en la sociedad que nosotros vivimos, o en la sociedad, o en el momento histórico de la sociedad capitalista en que vivía Marx, ese rol, esa función particular de equivalente general la cumple el oro, ¿no? Entonces el oro pasa a ser el equivalente general. Uno puede en esas 20, donde la página 80, donde están múltiples mercancías con un signo de igual, después hay una llave, pone 20 varas de lienzo, uno puede poner ahí, en vez de 20 varas de lienzo, podría poner chaquetas u otras mercancías. Pero Marx dice que ese lugar, en la sociedad capitalista o en su momento histórico, lo ocupa el oro, ¿no? Bueno,
¿Por qué lo ocupa el oro? Marx va a decir que la mercancía que se destaca como equivalente general producto de un proceso histórico y social. No, o sea, hay un problema con esto. No cualquier, Marx va a decir que cualquier mercancía, por un lado dice cualquier mercancía es contingente, cualquier mercancía puede ocupar el lugar de equivalente general. No obstante, hay mercancías particulares que tienen características particulares que favorecen que ocupen ese rol de equivalente general. Pero lo que quiere destacar Marx en un principio es que el hecho de que una mercancía ocupe el rol o la función de equivalente general en la sociedad capitalista es un producto histórico, ¿no? Un producto social, ¿no? Después vamos a ver por qué, ¿no? Lo que va a querer decir Marx, lo que va a tratar de explicar es que la mercancía dineraria, que ya estamos llegando, es el oro, no es valor en sí mismo, ¿no? Ese quid pro quo que decía Marx cuando analizaba la forma simple del valor que ocurre cuando la chaqueta presta su cuerpo para que se exprese el valor del lienzo, es un quid pro quo que se extiende a todo el cuerpo social, y entonces va a parecer que el oro es valor. Entonces Marx dice el oro no es valor, que sea el equivalente general tiene que ver con un proceso histórico social. Bueno, ahora no obstante lo cual hay mercancías que tienen características particulares que favorecen que ocupen el rol de equivalente general, ¿no? Ayer, yo no sé si todos escucharon, me cargaban con el ejemplo del escritorio y las sillas. Yo decía un escritorio igual a 5 sillas, una silla igual a un quintoavo de escritorio. Y entonces el quintoavo de escritorio, me decían, es un cajón. Bueno, no sirve uno obtener a cambio de una silla solo un cajón o una pata de un escritorio. Necesita el escritorio de manera íntegra. Pero hay mercancías que tienen características físicas particulares que facilitan que esas características físicas facilitan que ocupen el lugar de equivalente general. Y esas mercancías típicamente son el oro y la plata. ¿Por qué? Porque son fácilmente divisibles, ¿no? Y una vez que uno los dividió en muchas partes, también son fácilmente reconvertibles en piezas más grandes con poca pérdida de valor. Aparte, 1 gramo de oro, como 1 kilo de oro, como 1 tonelada de oro, sigue siendo oro. En cambio, un escritorio, en su condición íntegra, es escritorio, pero un escritorio partido en 100 pedazos no son más que pedazos de madera. Entonces hay mercancías particulares como el oro o la plata cuyas características físicas facilitan que sean mercancía dineraria, ¿no? Pero no son mercancía dineraria, de vuelta por las características físicas facilitan que sean mercancías dinerarias, pero no son mercancías dinerarias por esa característica física, sino que son mercancías dinerarias por un proceso social que las decantan como mercancías dinerarias. Bueno, el Marx va a decir que en ese proceso social que las decantan como mercancía dineraria, en este caso el oro o la plata, pero digamos el oro, esas mercancías y ese valor de uso va a parecer que valen más de lo que son en su propia condición, no sé, de oro para joyería, o si fuera el lienzo vale más, o parece que vale más en su condición de equivalente general si en lugar de oro tuviéramos lienzo, que en su propia condición de lienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque el equivalente general obtiene y puede atraer, tiene un poder social particular, dice Marx, ¿no? Porque puede atraer a sus manos, el equivalente general puede atraer a sus manos cualquier otra mercancía, pero cualquier mercancía que no es equivalente general no puede, si tiene otras mercancías que no son la mercancía dinera en su mano, es muy difícil obtener lo que uno necesita para satisfacer sus necesidades sociales, es decir, para comprar otros valores de uso, si no es mediado por el intercambio. Si lo que uno tiene para vender primero no se realiza como valor y después uno lo puede transformar, después solo vamos a ver un poco más con el intercambio, no lo puede transformar en un
un valor de uso. Es decir, que la mercancía que ocupa ese lugar de equivalente general tiene un poder particular, un poder social particular. Pero de vuelta lo que quiere destacar Marx es que ese poder social particular que tiene la mercancía no tiene que ver con las características físicas. Las características físicas del oro o de la plata facilitan que esa mercancía decante como mercancía, sea más útil para el intercambio, pero no es valor en sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos cuando uno intercambia una chaqueta, 10 libras de té, como está el ejemplo de la página 80, 40 libras de café, un cuarter de trigo, 2 onzas de oro, media tonelada de hierro, X mercancía A, etcétera, etcétera? Dice Marx, por 20 varas de lienzo o por oro. ¿Qué es lo que hay detrás? Hay tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, lo que está determinando esas relaciones de valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario que contiene cada mercancía. Y por eso el oro no vale en sí mismo, no vale por lo que brilla, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario que tiene incorporado. Bueno, yo ya estoy hablando mucho, una cosa más. ¿Qué es el precio de las mercancías? El precio es cómo se expresa el valor de cualquier mercancía en relación a la mercancía dineraria, ¿no? ¿Qué es el precio de la mercancía? Es cómo se expresa el valor de cualquier mercancía en relación a la mercancía dineraria. En este caso, en relación al oro. Toda esta relación de valor, una chaqueta, 10 libras de té, 40 libras de café, igual 20 varas de lienzo, o oro, cuando ese lugar lo tiene el oro, el precio va a ser como se expresa el valor de esa mercancía en relación al oro. Eso ya tiene un problema, ¿no? Porque el oro, Marx dice, no tiene valor por lo que brilla ni nada, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero ya oculta, ese quid pro quo se extiende al conjunto del intercambio de mercancías. Ese problema se agrava, que es lo que quería decir, me olvidé 2 veces, porque después Marx pone más adelante que hay un momento, y eso lo desarrolla en el capítulo 3, que aparecen figuras que representan el oro, que Marx pone ahí las libras esterlinas, porque Marx analiza la economía de Inglaterra, el capital, ¿no? En algún sentido busca explicar cómo funciona la economía desarrollada, que en su momento es la economía de Inglaterra. Entonces, entonces el valor de la mercancía es el precio de la mercancía es cómo se expresa su valor en relación a la mercancía dineraria, que en este caso es oro, pero eso sí, podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa, pero a la vez que podría ser otra cosa, pero es oro en este momento histórico de Marx, eso después tiene una nueva modificación, y esa nueva modificación es que el oro ya no circula de manera directa, sino que circula a través de figuras que representan el oro, en este caso la libra esterlina, la moneda. Bueno, entonces recapitulo y hago 2 preguntas y abrimos el intercambio. Marx en este capítulo 3 desarrolla la forma del valor, va de la forma simple del valor, dice que tiene 2 polos contrapuestos, la forma relativa del valor, la forma equivalente del valor, plantea en la forma relativa del valor que cuando varían las fuerzas productivas eso no se expresa de manera directa e inequívoca en el terreno del intercambio y de la circulación, y plantea las particularidades después de la forma equivalente, ¿no? En esa relación simple ya dice que existe este quid pro quo, que es el valor de la chaqueta, ¿no? En la forma simple, en vez de ser valor de uso de abrigo, parece ser que es valor en sí mismo. Bueno, desde la forma simple es insuficiente porque es solo 2 mercancías. Va a la forma total o desplegada del valor, que dice que tiene 2 problemas, que carece de unidad y carece de término. Es decir, no hay una referencia única de valor y no tiene término, es infinito porque cada mercancía nueva necesita que se resignifiquen las proporciones de valor. Dice que eso se resuelve en la forma general del valor, porque en esa forma general del valor hay una mercancía que se destaca como equivalente general, que ese equivalente general se destaca como tal por un proceso histórico-social, no obstante lo cual hay mercancías cuyas características físicas
facilitan que una mercancía X se destaque como equivalente general, y después que la forma más desarrollada es la forma del dinero, ¿no? Donde una mercancía particular ya se destacó de manera más o menos fija como equivalente general. Ahora yo digo, está el oro, ¿no? Y después sus representantes, los papeles que representan oro, que son las libras esterlinas. Y entonces uno habitualmente empieza a decir, una chaqueta igual a 2 libras esterlinas, 10 libras de té igual a 2 libras esterlinas, 40 libras de café igual a 2 libras esterlinas, ¿no? Todas esas mercancías que Marx pone en la página 80 igual a 2 libras esterlinas. Entonces, en lo habitual de repetir esas operaciones, lo que va a decir Marx, que parece que la libra esterlina es valor en sí mismo, o el oro, la repetición cotidiana de esas operaciones, parece que eso es valor en sí mismo, ¿no?